Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, oremos por el pastor Miguel, que va a estar 2 semanas ausente porque está de vacaciones, necesita tomarse un descansito. Pero bueno, en esta mañana estamos contentos porque estamos celebrando el Día del Papá. Y esta semana, hoy y el próximo domingo estaré predicando y una pequeña serie de 2 sermones acerca de la familia. Y le he titulado así nada más, La familia en crisis. El título del mensaje, como tienen ahí en su boletín, es Pelea por lo que vale la pena. Pero entonces surge una pregunta, ¿qué es lo que vale la pena? ¿Por qué? ¿Qué son las cosas que vale la pena por las cuales podemos pelear, tanto hombres como mujeres? Bueno, la familia. Entre las cosas que valen la pena pelear vale la pena pelear por Dios, vale la pena pelear por el cristianismo, vale la pena pelear por las metas, vale la pena pelear por los objetivos. Y considero yo que vale la pena pelear por la familia. ¿Por qué? Porque Dios ama la familia, Dios creó la familia, a Dios le importa la familia y Dios bendijo la familia en el huerto del Edén. Ahora, la institución más atacada desde el principio de la creación fue la familia. El enemigo atacó a Adán y Eva. Ahora, pensando dentro de la perspectiva latina, ¿valdrá pelear por la familia? ¿Valdrá la pena pelear por la familia? Yo creo que sí. Una de las crisis que actualmente todos nosotros nos damos cuenta a través de los noticieros es el asunto de la separación de las familias, de los padres y las madres y a veces los hijos, que por X razón tienen que regresar a su país de origen y la familia pues se enfrenta a una crisis muy difícil, la ausencia del padre o la ausencia de la madre o la ausencia de los hijos. Ahora, interesantemente que hace un mes en mi devocional que tengo todos los días, me tocó leer el libro de Números y días atrás me había tocado leer el libro de Nehemías. Y hay una palabra en el libro de Nehemías que me llamó mucho la atención. Pero déjenme poner el contexto para llegar al texto donde quiero llegar y que todos estemos en sintonía y podamos atar ciertos hilos, ¿verdad? Para hacer una red y decir, entonces el hermano ya sabemos por qué utilizó ese texto para hablar acerca de la familia. En primer lugar, el libro de Nehemías es un libro histórico, contiene 13 capítulos, no 14, son 13, y el libro de Nehemías es compañero del libro de Esdras. Probablemente, y lo más seguro es que el autor del libro de Nehemías fue el sacerdote Esdras. Lo escribió alrededor de 400 años antes de Cristo. Y en sus 13 capítulos, el libro de Nehemías nos registra, hermanos, el destierro del regreso de los desterrados de Jerusalén que están regresando de Babilonia después de más de 70 años de cautiverio. Ahora, interesantemente, este libro contiene lecciones sobre liderazgo, pero también sobre la importancia de la visión dentro del liderazgo, el hecho de trabajar en equipo, el arrepentimiento y el avivamiento. Ahora, interesantemente que Nehemías no nació en Jerusalén, sino todos los eruditos dicen que nació en el cautiverio en Babilonia. Y me imagino, el texto no nos señala, pero de alguna manera conocía bien la historia del pueblo hebreo y posiblemente, y lo más seguro, es de que había sido instruido en los aspectos espirituales dentro de la religión hebrea. Así que cuando vamos a leer el libro de Nehemías, vaya conmigo al libro de Nehemías, es un libro histórico. Si trae su Biblia, ábrala. No está en el proyector, pero quiero que me siga para tener una secuencia y llegar al versículo importante a tratar. Cuando usted va al libro de Nehemías y va al primer capítulo, se dará cuenta que Ananías, quien es hermano de Nehemías, va de Babilonia a Jerusalén. No sabemos si en el primer viaje o en el segundo viaje, no sabemos con quién se fue, pero el asunto es de que está en Jerusalén, ¿verdad? Y Nehemías le pregunta a su hermano Ananí cómo está la situación allá en Jerusalén. Y si usted va al versículo 3, las cosas no andaban muy bien. La situación estaba caótica,
los muros de Jerusalén estaban derribados, el templo estaba inactivo y aparentemente, y no aparentemente, sino todo estaba en ruinas. Entonces había que reconstruir desde las cenizas esos muros y que el templo volviera a tener acción. Más adelante, cuando Nehemías recibe la noticia en el versículo 4, dice que Nehemías oró y ayunó. Y posiblemente fueron varios meses, entre 2 a 3 meses. Y si usted va al capítulo 1, versículo 11, se dará cuenta que Nehemías pide éxito para ir a Jerusalén y a reconstruir los muros. Nehemías era el copero del rey, un hombre de mucha confianza para el rey, era el que cataba el vino antes de que el rey bebiera el vino, y si alguien trataba de envenenar al rey, pues Nehemías era el primero que moría. Entonces era un hombre de gran confianza, pero Dios pone una carga enorme en Nehemías por el pueblo hebreo. Y él ora de tal manera que los versículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, me parece a mí que es una oración magistral que contiene los componentes que nosotros deberíamos utilizar cuando oramos. No tan solo el hecho de pedir, sino el hecho de confesar, el hecho de interceder, el hecho de adorar y otros elementos que están por ahí. Pero el versículo 11, él parece ser que se decide, y yo no creo que se decida en el versículo 11, sino que se decide desde el momento que él empieza a orar en el versículo número 4. Si va al segundo capítulo de Nehemías, no hay mucho tiempo para leer todos los versículos, pero si va al segundo capítulo de Nehemías, se dará cuenta que Nehemías, como era el copero, se presenta ante el rey, y ese día que se presentó, pues estaba un poco medio cabizbajo Nehemías. Y el rey, como lo conocía, le pregunta a Nehemías, ¿qué tienes? ¿Qué puedo hacer por ti? Y entonces Nehemías aprovecha la oportunidad, sabiendo el gran riesgo que corría, porque el rey tenía toda la autoridad, incluso de matarlo, si él decidía hacerlo. Y él llegó y el rey le preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios de los cielos, versículo 5, versículo 6, 2:5. Si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Y entonces se sorprende Nehemías porque el rey le da la autorización, le da el permiso y le da cartas y le provee materiales y le provee hasta cierto punto que le ayudaría a llevar los materiales para Jerusalén. Recuérdese, Nehemías no estaba en Jerusalén. Él simplemente había escuchado y había tenido una visibilidad o una visión de cómo posiblemente estarían los muros en Jerusalén. Más adelante, si usted va al versículo número 11, 12, 13, 14 y 15, se da cuenta que cuando llega Nehemías, 3 días después de que llega, empieza a recorrer la ciudad y empieza a inspeccionar los muros, pero no dice a nadie de lo que estaba aconteciendo. En el versículo versículo 17, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, usted tiene Reina Valera, dice, pero ahora les dije, congrega a todos los hebreos, una vez inspecciona y hasta cierto punto reta a los hebreos y les dice, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Nota que Nehemías se siente parte de, aunque él no era parte de, pero se siente parte de, siente una responsabilidad de reconstruir los muros y hasta cierto punto los motiva. Ahora, interesantemente, como un desconocido que llega motiva a un pueblo que está 70 años en las ruinas, los muros y el templo, y llega y los motiva. Cuando vamos al capítulo número 3, encontramos que hay una gran lista de hombres y mujeres, y también nos enumera la puerta del pescado, la puerta de aquí, la puerta de allá, o sea, todos los lugares que rodeaban la muralla. Ahora, en el capítulo 4, si vamos al capítulo 4, y desde el capítulo 2 aparecen dos hombres, Sanbalat y Tobías, que no querían que los muros fueran reconstruidos. Hasta cierto punto
yo creo que eran los instrumentos del diablo, del enemigo, que no querían que los muros se reconstruyeran, porque tenían un gran simbolismo que más adelante lo menciono. Parece ser que en el capítulo 4, Sanbalat y Tobías empiezan hasta cierto punto a mofarse y a decir, no creo que van a construir esos muros, si alguna zorra se monta a los muros se van a derribar, y de alguna manera el pueblo se empieza a desanimar. Cae un gran desánimo, pero los muros ya llevaban la mitad de la construcción. Entonces, al texto al cual quiero que lleguemos es al versículo número 12, 13 y 14 en Reina Valera. Miren lo que dice este versículo interesante. El pueblo está desanimado. Nehemías es el líder que está al frente de que los muros se reconstruyan. Está comprometido con la reconstrucción de los muros. El pueblo está comprometido, pero Sanbalat y Tobías de alguna manera se las ingenian y el pueblo se desaniman y dicen, esto es mucho, no podemos, estamos cansados, estamos fatigados. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Un dato importante, puso al pueblo por familias, ¿ok? A trabajar. Con sus espadas, aquí estamos en la etapa de preparándose para el ataque de Sanbalat y Tobías, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestras hermanas, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras cosas. Ahora, aquí hay partes importantes. Primero, pelear. Es un verbo, ¿verdad? Yo peleo, tú peleas, él pelea, nosotros peleamos. Temer es otro verbo. Yo temo, no, yo no temo. Ustedes temen, no, ustedes no temen. Pero es un verbo que se puede conjugar en varios tiempos. Entonces, pelear, no tengan miedo, y puse. O sea, los agrupé, los puse en cierto lugar para que puedan estar listos para los ataques del enemigo. Entonces, siendo así, mis hermanos, Nehemías, en estos versículos, a mí me parece que Nehemías nos presenta una invitación de la importancia de pelear, de luchar, de avanzar con la familia desde una perspectiva de protección para que la familia salga adelante. Yo creo que todos amamos a nuestra familia. ¿Usted ama a su familia? Levante su mano si la ama. ¿Ama a sus hijos? ¿Ama a su esposa? Bueno, en la familia siempre vamos a tener crisis, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener desacuerdos, siempre vamos a enfrentar desánimo. Sin embargo, el texto a mí me dice que lo podemos aplicar de tal manera que nosotros podemos ponernos firmes y adelante por la familia. Entonces, mi propuesta para esta mañana esta es mi propuesta, esta es la idea central, esta es la tesis, este es el main point como le llamo yo. Dios espera que peleemos por la familia. Ahora, para hacerlo más personal, Dios espera que usted, varón, y también la mujer, peleemos por la familia. No nos podemos quedar de brazos cruzados cuando estamos enfrentando situaciones y embates del enemigo. Entonces, la pregunta a probar, en inglés sería the problem question, ¿por qué debemos pelear por la familia? ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos de pelear por la familia? Bueno, porque la familia es la institución más importante de acuerdo a Génesis. Porque la familia le interesa a Dios. Mire, Nehemías nos deja ver 3 cosas relacionadas del por qué es importante pelear por la familia. En primer lugar, tenemos esta cosa.
Pelear con firmeza, porque la familia está bajo ¿qué? Bajo ataque. Desde la creación, después de la caída de Adán y Eva, y todas las familias de la tierra, estamos bajo el asedio y el ataque del enemigo. Estamos bajo amenazas. Todas las familias estamos en la mira del enemigo, en la mira del Satanás. Así que el enemigo de la familia no es la misma familia. El enemigo de la familia no es el hijo que a veces no nos hace caso. O comúnmente decimos los latinos, la oveja negra de la familia. Siempre hay una oveja negra en la familia, ¿verdad? Siempre hay un hijo desobediente en la familia. O siempre hay un hijo que se porta mal en la familia. El verdadero enemigo de la familia no es la misma familia. El verdadero enemigo de la familia se llama Satanás. Y en estos pasajes está representado por los opositores a que las familias fueran felices, Sanbalat y Tobías. Entonces, lo más seguro es de que a veces somos víctimas del pecado, somos víctimas de la envidia, somos víctimas de una baja autoestima que tenemos, somos víctimas de muchas cosas. De repente tenemos 3 hijos, 4 hijos, pero los 4 hijos o 3 hijos o 2 hijos que tenemos no son iguales. Aunque provienen de la misma familia, tienen diferentes características. Yo tengo 2 hijas que son gemelas idénticas, pero su personalidad son diferentes y piensan diferente. Entonces, Satanás, por otra parte, no quiere que la familia progrese, no quiere que la familia sea feliz. En este caso, Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod actuaban como los enemigos de Dios, porque no querían ver al pueblo que reconstruyera los muros, que regresara a la gloria que había tenido en el pasado. El versículo 11 nos dice: mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Mire las palabras que usan. Dicen, los vamos a matar. Es una amenaza de, no los vamos a ausentar, los vamos a amedrentar, o los vamos a correr, o los vamos a desterrar de aquí. No, los vamos a matar para que detengan el trabajo. Entonces, el pueblo estaba siendo desanimado. Deseaban que la obra fuera prácticamente paralizada. La amenaza era que no reconstruyeran los muros. Nuestras familias, hermanos, actualmente tenemos que estar conscientes que tenemos aviso de destrucción. Jesús dijo que el ladrón vino ¿a qué? A matar, hurtar y destruir. ¿Y quién estaba incluido ahí? El hombre, la mujer, los niños, las niñas, la familia estaba incluida dentro de esa declaración. O sea, el enemigo no quiere que sigamos al Señor, que sirvamos al Señor, sino quiere desanimarnos y alejarnos lo más posible del Señor. Estamos bajo ataque, esa es la realidad. Mira lo que dice el versículo número 14. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, repetidas veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre ustedes. Y me viene la imagen así como les iban a caer como en esas películas que vemos de los ejércitos medievales con otros imperios y cómo llegaban y se peleaban y se mataban y bueno, todo ese tipo de escenas. Las familias hoy día, y no desde hoy, sino desde la antigüedad, siempre hemos estado en crisis. En nuestra sociedad, el índice de divorcios incrementa. Los hijos que crecen sin papá y sin mamá cada día aumenta. Nuestros hijos en el sistema escolar son atacados de una manera y no nos damos cuenta, no estamos conscientes de eso. No estamos conscientes si nuestros hijos están en adicción o tienen una adicción. Y no hablo de una adicción de, ¿qué será? Pornografía, drogadicción. Hay muchos otros tipos de adicciones.
De repente hay niños que en todo el día no salen del cuarto. Están con el Nintendo, ¿verdad? Jugando. Es una adicción. Hay muchos que sufren de depresión. Después de la pandemia, el incremento de la depresión se disparó enormemente. De hecho, si usted quiere ver a un psicólogo ahorita o quiere una asesoría, tiene que esperar de 6 a 1 año quizás. No es fácil que encuentre a alguien que esté disponible. Hay una gran lista de espera. Entonces, hay problemas financieros en la familia. Me recuerdo que antes de la pandemia, usted iba a la tienda y ¿cuánto costaba una docena de blanquillos de huevos? 99 centavos, 78 centavos. ¿Y cuánto cuesta ahorita una docena de huevos? Casi $4. Entonces, a veces le pensamos, ¿verdad? Para comprar una docena. Imagínense la diferencia de 87 centavos a $4. No es porque las gallinas no ponen, las gallinas sí ponen. Pero hay muchas que se murieron. Pero todo aumentó, todo incrementó, hermanos. Las fajitas incrementaron. Yo no sé qué es lo que no ha incrementado. No sé si los frijoles no incrementaron. O el arroz. ¿Será que por eso cuando vamos al restaurante mexicano nos sirven más arroz y más frijoles? Y 3 pedacitos de carne con una cebolla entera. Por $25. Pues porque la cebolla es súper barata. Los frijoles son los más baratos y el arroz es barato, ¿verdad? Pero mi expectativa es cuando voy a comer fajitas no son los frijoles ni el arroz, es la fajita. Pero hermanos, 3 pedacitos, apenas me hago un taco por $25. Entonces, hay una crisis, esa es una realidad. Detrás de cada ataque hay un enemigo invisible. No lo podemos ver, pero está activo y es invisible. Así que nosotros somos el blanco del enemigo. Estamos bajo ataque. El enemigo es invisible, no se puede tocar. Pablo en Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestados, con principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí estamos incluidos todos. Esa es la lucha que tenemos. El enemigo es invisible. Por otra parte, también el enemigo nos deslumbra para atacar. Mire, creo que este es el texto. Segunda de Samuel 12:2. La gran caída del gran rey David, ¿no? Entonces el enemigo nos deslumbra para atacar a la familia. Y después de la caída de David, la familia de David fue un completo desastre, hermanos. Un completo desastre. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba a la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose, que se llamaba ¿cómo? Betsabé. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, al que seguimos, servimos, adoramos y por quien tenemos y podemos tener la salvación, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Y en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios. O sea, cuando más tenía hambre y sed, es cuando el enemigo lo atacó. El enemigo busca destruir la familia, texto que ya hemos dicho. El propósito del ladrón es robar, matar, destruir. Mi propósito es darles vida, vida plena y vida en abundancia, nueva traducción viviente. Por otra parte, Pedro nos dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a qué, hermanos, a ver a quién se devora. Entonces, nuestras familias son el objeto del enemigo. Esa es una razón por qué debemos de estar comprometidos con la familia, comprometidos con nuestro cónyuge, a sacar adelante a la familia y hacer lo que tengamos que hacer para pelear y luchar esa guerra y batalla espiritual que a veces no percibimos y esos dilemas y asuntos difíciles que tenemos en la familia. Hay que enterarnos de las artimañas del Satanás. ¿Cuáles son esas artimañas del enemigo? En Nehemías 4 nos dice que Sanbalat y Tobías eran hombres inconformes, estaban inconformes. Dice que se burlaban de que los muros iban siendo construidos tan rápido.
Y dice que exageraban. Si se sube una zorra, se van a caer esos muros. Y empezaban a vociferar, digo yo. Empezaban a chismear y a pasar los rumores entre los otros pueblos vecinos. Y el pueblo hebreo se desanimó. Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentar los embates del enemigo? Bueno, podemos orar al Señor, podemos pedir sabiduría, pero debemos de pararnos firmes, porque tenemos un enemigo que constantemente nos está atacando. Ahora, notemos la segunda cosa, hermanos. La segunda cosa que Nehemías nos dice es: pelea con confianza, no tan solo con firmeza, sino con confianza. No tengas miedo, siempre hay que pelear. ¿Por qué? Por la familia. Miren lo que dice el versículo número 14. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. ¿De quiénes? De Sanbalat y Tobías, del enemigo. Acordaos del Señor grande y temible. ¿Qué es lo que había hecho Dios a través de la historia en el pueblo hebreo? Pues recuerden que los libró de la esclavitud de Egipto. Recuerden que cruzaron el Mar Rojo sin que se mojaran ni un dedo del pie. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden todo lo que había acontecido. Recuerden que los muros de Jericó fueron derribados. Recuerden que el río Jordán se abrió. Recuerden que el maná les alimentó por 40 años. O sea, todas las cosas que el Señor ha hecho. Recuerden, si el Señor ha estado con ustedes, el Señor va a estar con nosotros. Dice: grande y temible, y pelead. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, pelear por la familia, mis queridos hermanos, es súper importante. ¿Por qué dice la Biblia: acuérdate del Señor y peleen por la familia? Porque la familia era importante para Dios. Porque un hogar donde el esposo y la esposa se respetan, donde los hijos respetan a los padres, donde los hijos son disciplinados, donde hay una estabilidad emocional, donde hay una seguridad, donde todo es armonía, pues yo diría, quizás sería el cielo aquí en la tierra. Sin embargo, el enemigo no va a estar tranquilo. Satanás no se deleita en ver que las familias sean felices. Satanás se deleita en que nosotros deshonremos a la familia. Cuando nosotros deshonramos a la familia, honramos al enemigo y no honramos al Señor. Cuando nosotros no luchamos por la familia, el enemigo dice: pues este no es un rival interesante para mí. O sea, no le importa a su familia, no le importa a sus hijos. ¿Cuántos hijos hay sin padre? Muchísimos, cantidades enormes. Entonces, pelear por lo que verdaderamente vale la pena para la gloria de Dios. Cualquier ataque contra la familia es prácticamente un ataque al Señor. El objetivo principal de Satanás es destruir a la familia, opacar a la familia, eliminar a la familia. Sabiendo que él no le puede hacer nada a Dios, pues va a atacar a lo que Dios más quiere. Y Dios dio a su unigénito Hijo para que todo el que en él crea tenga vida eterna. ¿Por quién? Por el ser humano, por la familia. Entonces, nosotros somos responsables de proteger a la familia de los embates del enemigo. En el matrimonio y la familia se dieron en contextos muy desagradables. Si usted recuerda en Génesis 2, Génesis 3, se dará cuenta de que Dios bendice. Y dice que todo lo que Dios creó era bueno. Dios proveyó lo que ellos requerían. Era un privilegio el hecho que Dios formara al hombre y a la mujer. Los bendijo en el huerto del Edén. Los unió en matrimonio. ¿Y qué hizo el enemigo? Estropeó todo lo que Dios había creado. Apareció a través de una serpiente, Génesis 3:1. Los engañó, los puso contra la espada y la pared. No es cierto que lo que Dios ha dicho va a ocurrir así. No le hagan caso. Entonces, la familia siempre ha estado en crisis. Nosotros decidimos
pelear por la familia. Si nosotros peleamos por la familia, hermanos, créanme lo que Dios va a pelear a favor de nosotros. Nehemías dice, no tengan miedo, nuestro Dios es grande, poderoso, temible. Si tú peleas por la familia, no hay demonio o enemigo que resista a un Dios grande, fuerte y poderoso. Dios está con nosotros. Peleemos por la familia. Vamos a pelear, les dijo Nehemías. Vamos a pelear por los matrimonios, vamos a pelear por nuestros hijos. No podemos dejarle la puerta al enemigo. Recuerden que el enemigo de la familia es enemigo de Dios. ¿Por qué, hermanos? La familia requiere liderazgo, la familia requiere ser animada, la familia requiere oración, la familia requiere que peleemos por ellos. Para concluir, y número 3, una tercera cosa que Nehemías nos dice es esta: pelee, ¿qué? Inteligentemente. Ok, ¿se recuerdan de las 3 peleas? Pelee con ¿qué? Con firmeza. Pelee con confianza y pelee con inteligencia. Proteja los lugares vulnerables. Así que, si se trata de pelear, nosotros debemos tener en mente y en perspectiva que hay que pelear para ganar. No hay que pelear para ser derrotado. Pablo les escribe a los hermanos en Roma y me gusta ese capítulo monumental de Romanos 8. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores en todas las circunstancias que enfrentemos. Pablo dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos pueden derrotar, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. La reconstrucción de los muros, según los historiadores en Israel, tenía la idea de que los muros protegían al pueblo de los pueblos vecinos de ataques. Haga de cuenta como si estuviéramos aquí en Duncanville, la ciudad de Duncanville, y tuviéramos un muro sobre la ciudad de Duncanville. Entonces era una manera de que el pueblo se protegía. El versículo 13 nos dice lo siguiente: entonces por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Fíjese, interesante, ¿ok? No mandó el pueblo, vamos todos a la lucha, a la pelea, ahí van todo el montón de gente. No. Estrategia. Familia Martínez, este es su lugar. Familia Gallegos, este es su lugar. Familia Rodríguez, este es su lugar. Tiene una responsabilidad. Usted aquí, y cubrimos todo el muro. Y el enemigo será difícil que nos ataque, porque vas a pelear por tu terreno, por donde estás, con tu familia. Ahora, llama a la familia, no tan solo llama a los hombres, llama a las mujeres, llama a los hijos. Los empodera, hermanos. Entonces, todos al combate, no nada más unos y otros, no, todos vamos al combate. La lucha es de todos. Los problemas en la familia son problemas de todos, ¿verdad? ¿O no es así? Sí, son de todos. Vamos a buscar una solución. No tenemos dinero en el hogar. ¿Qué hacemos? Pues hay que comunicar que no tenemos dinero. No tenemos dinero para esta semana. Si dice que esta semana no va a haber Whataburger, no va a haber ice cream, porque no nos ajusta. Que los niños estén conscientes. No hay, pero la próxima posiblemente tengamos. O quizás en la tercera semana posiblemente tengamos. Comunicar los asuntos que tenemos en la familia. Interesante que todas las familias, hermanos, tenemos lugares vulnerables. Piense, ¿cuáles son los lugares vulnerables que tenemos? Pelear con inteligencia es pelear identificando los lugares vulnerables. Si estamos bajo ataque, entonces hay que identificar esos lugares. Hay que ponernos firmes, levantarnos y fortificar esos lugares vulnerables. Yo le pregunto, ¿cuáles son los lugares vulnerables en su familia? Es pelear identificando los lugares vulnerables. ¿Cuál es ese lugar vulnerable? ¿Es su carácter,
¿Son sus finanzas? ¿Qué cosa es su lugar vulnerable? El lugar vulnerable es por donde el enemigo se puede colar sin que usted se dé cuenta. Y no está consciente, ahora que sí, como decimos, cuál es su talón de Aquiles. Pelear con inteligencia es pelear fortificando esos lugares vulnerables. Fue lo que hizo Nehemías. Dijo, en lugar de que todos vayamos, vamos a esperar los que vengan, pero vamos a agruparlos estratégicamente en cada uno de los lugares donde deben estar. ¿Ha notado que interesantemente las armas que se mencionan aquí, pero la gente por familias hicieron guarda con espada, con lanzas y con arcos? Todas eran armas de ofensiva, no de defensiva, no de esperar a que el enemigo me ataque, sino de ir al frente en el ataque. En los embates del enemigo no hay que esperar que nos ataque, hermanos. Hay que ir al ataque. Por eso Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica y les dice, orad ¿cuándo? Cuando tengan ganas. No, orar en todo tiempo, en todo momento, bajo toda circunstancia. O sea, un arma de ir hacia adelante, una arma ofensiva. Entonces, pelear también con inteligencia es pelear unidos. Según este versículo, no iban solos, sino eran todos unidos, peleando unidos por la familia. Cada quien en su trinchera. Los Gallegos, los Martínez, los Rodríguez en su trinchera, pero escuche bien, como comunidad de fe, todos unidos en una misma sintonía, luchando y peleando por la familia. Yo siempre he dicho que nosotros los creyentes y aún los no creyentes, no existen las familias perfectas. No existen las familias perfectas, pero existen las familias funcionales. Y una familia funcional aprende a lidiar con todos los asuntos que puedan venir a las familias. Una familia funcional puede superar cualquier desafío que se presente. ¿Qué hacemos con las familias que están en grandes problemas? ¿Qué haremos? Bueno, pues hay que orar por ellas. Hace tiempo salió en Univisión a una telenovela que se llamaba Familias con Suerte, ¿se acuerdan? Familias con Suerte. Y de repente vemos esos titulares, ¿no? Familias con suertes, familias enamoradas. Pero el desarrollo de las cosas parece que no son tan así como nos lo presentan. O sea, podemos llegar a ser familias funcionales. Sin embargo, no podemos ser y llegar a ser familias con familias perfectas. No he leído ningún libro de familias perfectas. Si usted es una familia perfecta, hermano, le invito, dedíquese a escribir un libro porque lo requerimos. Somos familias funcionales. Algunos de nosotros venimos de familias disfuncionales. La iglesia debe ser ese cuerpo de creyentes donde las familias nos ayudamos los unos a los otros cuando enfrentamos situaciones adversas y difíciles. Y ya para concluir, peleemos juntos. Recuerden que Nehemías construyó un muro que rodeaba toda la ciudad. El muro se construyó en 52 días. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si Nehemías se cruza de brazos y deja que Sanbalat y Tobías se metan? No. Él animó al pueblo y les dijo, vamos, firmes, adelante, Dios es poderoso, Dios es con nosotros. Todas las familias tenemos la capacidad de salir adelante en medio de cualquier crisis. Es nuestra responsabilidad velar, orar y pelear por nuestras familias. Amén. Vamos a hacer una cosa. Me gustaría, antes de venir a la cena del Señor, hermanos, a orar por nuestras familias. Pónganse de pie. Por las familias en crisis.
Pónganse de pie y vamos a orar. Vénganse aquí al frente si quieren, vamos a orar juntos. Quizás no lo practicamos, pero a mí me gusta que la gente venga al frente y oremos, hagamos una oración por las familias que conocemos que están en crisis o por nuestra propia familia, que sabemos que tiene algún tipo de asuntos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que ha sido expuesta, donde nos invitas y nos dices a través del libro de Nehemías: pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestro hogar. Señor, llegamos al trono de tu presencia porque necesitamos de ti. Quizás tenemos alguna crisis financiera, alguna crisis relacional, alguna crisis con un hijo, con una hija, con un nieto, con una nieta, alguna crisis en el trabajo, alguna crisis con nuestra familia extendida. Padre, ayúdanos a pararnos firmes frente a los embates del enemigo. Ayúdanos a estar cerca de tu presencia, buscando tu rostro, buscándote cada día, en cada momento. Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos en este día del Padre que tú, Señor, ayudes a mis hermanos, al igual que a mí, para que juntos, Señor, podamos ejercer nuestro liderazgo y pararnos firmes frente a los embates del enemigo, recordando que en Cristo ya somos victoriosos y que no podemos descuidar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Padre, ayúdanos y protégenos con tu gracia. Que tu nombre sea glorificado a través de nuestro liderazgo en el hogar. Padre, oramos por cada una de las familias que estamos aquí en esta mañana, que estamos de pie. En Cristo Jesús te lo suplicamos, Padre, y te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta mañana. Vamos a pasar a tomar la cena del Señor. Y la cena del Señor es un acto de adoración en la cual nosotros recordamos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Quiero mencionar que cuando venimos a participar de la cena del Señor, el cuerpo de Cristo, que no representa este pedazo de pan, ¿verdad? O que se transforma en el cuerpo físico de Jesús, sino es un recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Es un acto de adoración, es un acto de compromiso, es un acto de querer estar cerca del Señor. El Señor Jesús instituyó la última cena con sus discípulos y dijo que no la volvería a tomar sino en la eternidad.